noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Para mantener, como siempre, una comunicación cercana a usted, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Además de recomendarle que descargue el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. El pasado jueves, el secretario de Hacienda y Crédito Público presentó al Congreso de la Unión el llamado Paquete Económico 2023. La entrega de este paquete contiene la propuesta de ley de ingresos, el presupuesto de gasto y los criterios generales de política económica. Y si algo ha caracterizado a este gobierno son los severos recortes al gasto en términos de bienestar en muy diversos renglones administrativos y en cambio ha dado grandes asignaciones a obras públicas de dudosa rentabilidad y en particular de muy bajos resultados. Y para analizar el detalle de lo que a usted le interesa conocer en Cuentas Claras, es que esta noche tenemos una super mesa de análisis con dos especialistas en finanzas públicas. Angélica Macías Sánchez, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, y Adriana Hernández Ortiales, consultora en finanzas públicas. Muy buenas noches, Angélica. Buenas noches, Raimundo. Buenas noches, Gracias Adriana. por la invitación. Hola, buenas noches, doctor. Gracias por la invitación. Hombre, qué super mesa de análisis. En ninguna otra parte van a poder escuchar las verdades sobre finanzas públicas. Es que les agradezco muchísimo. ¿Y qué les parece si empezamos por lo que a la audiencia en primera instancia le interesa? En materia de impuestos, ¿qué está proponiendo el Ejecutivo para el siguiente año? ¿Habrá aumento de impuestos, nuevos bienes, servicios que causen impuestos o ahí nos quedamos? Quien guste, por favor, Angélica. Bueno, nosotros analizamos el paquete durante estos últimos días a profundidad. En cuanto a lo que nos preguntas, no hay cambios, no se vislumbran aumentos en impuestos, ni siquiera es una miscelánea. Hay algunas modificaciones en cuanto a eficiencia y tal vez algunos derechos, pero en general no va a haber cambios para 2023 en cuanto a los tributos y por tanto tampoco hay modificaciones grandes para los ingresos. En ese sentido, los ingresos parecieran que van a ser más altos para el siguiente año, ¿no? También por el marco macroeconómico optimista que se está planteando, pero hay que tomar en cuenta que este año están creciendo los ingresos por eficiencia y por renta petrolera y pues habrá que ajustar esas expectativas para el siguiente año. Adriana, en estos últimos años, pero particularmente este 2022, en materia de ingresos, tremendas sorpresas nos hemos llevado con las cifras que nos has presentado en tus redes sociales sobre esta condonación a los impuestos al consumo de hidrocarburos. Sí, el dejar de cobrar el impuesto especial a producción y servicios, el IEPS, pues lo que hemos visto ha dejado un espacio, bueno, más bien un boquete en las finanzas públicas. Es un lujo que no nos podíamos dar, es una medida regresiva que ha afectado las finanzas públicas porque aunque no se dice de manera directa, pues podemos observar, al menos durante 2022, que vemos ajustes en el gasto en áreas importantes o subejercicios, y justo es para cubrir lo que no está recaudando a través de este impuesto. Entonces, lo que estamos observando para el siguiente año, no van a seguir con la misma medida. Al contrario, se va a fortalecer esta parte de los ingresos, pero bien como decía Ale, tenemos un diseño sobre los ingresos demasiado por encima de la realidad, ¿ok? Y aún así, con ello no podríamos cubrir el gasto que se está presentando, que también está fuera de la realidad. Angélica, el marco macroeconómico en términos de variables, cómo lo que se espera crezca la actividad económica, lo que se espera también que ingresen por exportaciones petroleras, da como para poder tener los suficientes ingresos tributarios y no tributarios?
Sí, Raimundo, soy Alejandra, perdón, pero es que si no me Perdona, distraigo. perdona Alejandra, disculpa. Este, las variables macroeconómicas, bueno, lo que nos sorprende es que la misma Secretaría de Hacienda da un rango entre 1.2 y 3% para crecer entre 2003 y luego se va a la cota superior para hacer las estimaciones de los ingresos, ¿no? Entonces, creo que el hacer esto nos pone en una situación riesgosa, ¿no? El optimismo ante escenarios inciertos, pues hace que podamos hacer las cuentas mal, ¿no? Y de por sí, este año ya nos preocupa bastante los requerimientos financieros, que es el endeudamiento para pagar el déficit presupuestario y otras cosas. Y si al final el marco macroeconómico no se da para el siguiente año, pues muy probablemente tengamos que destinar más recursos a pagar deuda o nos tengamos que endeudar más, ¿no? Ahora, la parte de inflación también es preocupante porque pareciera que vamos a regresar a los niveles de hace 5 años automáticamente y eso pues no es lo que estamos viendo en la realidad. Además, se propone un crecimiento por encima del crecimiento del PIB potencial y si eso sucede, pues va a haber todavía más presiones inflacionarias. Entonces, creo que sí hay que ajustar las expectativas. Digo, también pienso que el gobierno pues tiene que ser optimista porque si no lo es, pues no va a tener margen de maniobra, pero tampoco tanto, ¿no? Hay que ver cuáles son los riesgos y hay que estar conscientes de que puede ser un año difícil el 23. Sí. Adriana, en el documento que acompaña, que se llama Criterios Generales de Política Económica, los diputados y senadores, ¿qué se supone que deberían estar leyendo en ese documento como para poder tomar decisiones y sí cambiarle algunas comas a esa ley de ingresos y a ese presupuesto? Como bien decía Ale, es importante mencionar que es el primer presupuesto que ya trae la huella del actual secretario, es totalmente diseñado por él y sin duda es uno de los presupuestos que en muchos años ha estado diseñado, un paquete que está diseñado con supuestos demasiado lejos de la realidad. ¿Ok? Generalmente las estimaciones o el panorama macro están un poquito fuera de la realidad en un punto 5, punto 8 puntos por encima o por abajo, bueno, casi siempre por encima de lo que se espera, pero esta vez tenemos un paquete económico que con todas sus variables está sobreestimado en casi 2 puntos por encima. Entonces, de ahí tienen que partir los diputados en el análisis, que tienen que acercarlo lo más que se pueda a la realidad, porque de no hacerlo, vamos a observar durante 2023 que se van a tener que hacer ajustes más importantes de los que hemos observado hasta hoy. Y entonces podrán estarse atendiendo los programas prioritarios del gobierno que generan un aumento en el ingreso de la población, pero si continuamos con esta tendencia de hacer ajustes para poder cumplir con ciertas promesas sexenales, vamos a tener una disminución en el bienestar de la población, porque como se los mencionaba por la mañana y también lo hemos platicado aquí varias veces, el espacio fiscal que queda dentro del presupuesto de egresos es muy pequeño y además está financiado totalmente con deuda. O sea, ya naces debiendo todo lo que no es obligatorio. Y entonces, al nacer de por sí con deuda y luego cómo está diseñado, pues estás mandando bueno, no solo una señal, estás condenando a la población no solo de 2023, sino a las generaciones futuras a una pérdida constante del bienestar con tal de cubrir estas prioridades de gobierno. Entonces, donde tienen que poner la mira los diputados, bueno, los senadores van a revisar, pero los diputados son los que pueden hacer estas modificaciones, es hacerlo más real este presupuesto. A mí me encantaría hacer mi planeación de 2023, mis finanzas personales con una inflación por debajo del 8% y un crecimiento por encima del 3% y decir que me va a alcanzar, pero eso sin duda a mitad de año pues va a hacerme en las finanzas personales pues que tenga que ir a pedir prestado o que tenga que vender algo. Lo mismo va a suceder en las finanzas nacionales. Alejandra, la gran preocupación, seguramente por donde podemos empezar a analizar el presupuesto de egresos, es esto que se conoce como gasto programable y no programable. ¿Nos ayudas a que nuestra audiencia entienda las diferencias? Claro, el
Presupuesto programable es lo que tenemos asignado por programas, ¿no? Y que puede tener como cierta flexibilidad, pues creando o modificando programas y sus presupuestos, ¿no? El no programable es casi en su totalidad presupuesto que no puede moverse, ¿no? Tiene ya una inercia, son gastos, les llamamos ineludibles, aunque también en el programable hay ineludibles, pero este es como el no programable, pues incluyen todas las transferencias a entidades federativas e incluye el costo de la deuda. Y este rubro subió, el no programable aumentó porque tanto las transferencias a los estados y municipios aumentan 10%, como el costo financiero de la deuda estaría aumentando 30%. Y esto se debe a las altas tasas de interés que estamos experimentando debido a la inflación, ¿no? Y en ese sentido, pues comentar que junto con el endeudamiento y esto del costo financiero de la deuda, pues vamos a destinar bastantes recursos y junto con pensiones, pues estamos hablando de una cantidad importante del presupuesto que se va a que no se va a prioridades como salud, como educación, como seguridad, como infraestructura, ¿no? Y como decía Adriana, si nosotros no invertimos en eso ahora, más adelante ya tenemos problemas, ¿no? Porque no hemos invertido lo suficiente, pero justo creo que es el momento de hacer algo, cambiar la situación para que las siguientes generaciones tengan una mejor oportunidad de mejorar sus vidas. Y en ese sentido, pues decir que, por ejemplo, la deuda en este paquete económico por persona estaría aumentando, ¿no? En vez de disminuir o digamos, el indicador de la deuda, que está por debajo del 50 puntos PIB, que es el que toma en cuenta casi todo el mundo, pues esconde estas medidas per cápita o incluso del costo financiero de la deuda y tal, porque está referenciado al PIB. Pero si vamos a cuánto vamos a pagar cada uno de nosotros por esta deuda, pues son como 120,000 pesos al año los que estamos destinando. Y tanto deuda como pensiones como gasto federalizado, pues son recursos que pagamos los contribuyentes, ¿no? Y eso hay que recordarlo. Vaya, ah, Ale, de veras que 120,000 pesos cargarle incluso a quien recién se incorpore como recién nacido, hasta escalofrío da. Pero bueno, esas son las cuentas claras. Vamos a un breve corte y si me permiten regresamos a analizar en dónde están esos detalles del presupuesto de egresos. Ale, Adriana, en un momento Gracias. regresamos. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio. Regresamos con esta supermesa de análisis sobre el paquete económico con nuestras invitadas Alejandra Macías Sánchez y Adriana Hernández Ortiales, en donde estamos analizando justamente ahora los componentes de ese gasto que esperamos efectúe en términos de bienestar. Con lo que contribuimos en materia de impuestos se nos tiene que regresar en términos de bienestar. Y entrando justamente a ese análisis del bienestar, Adriana, ¿cómo nos va a ir en lo que se otorgue de ese presupuesto en materia de educación y salud? Nada más para empezar. Antes de pasar a educación y salud, me gustaría dejar un poquito claro el tema del espacio fiscal Sí. para saber dónde estamos parados. Suponiendo que el gasto total que se va a ejercer durante 2023 fueran 100 pesos, 46 pesos estarían destinados a pagar pensiones, la deuda y las participaciones, que son los recursos que se le mandan a los estados. O sea, casi la mitad ya se gastó en esos tres rubros. Después tendríamos que pagar el tema de los autónomos, que nos costarían 2 pesos. Las Pemex y CFE nos estarían costando 12 pesos, el IMSS y el ISSSTE 7 pesos, y la nómina de todos los que trabajan en el gobierno federal nos costarían 5 pesos. Una vez que pagas
esta serie de gastos ineludibles, te queda un espacio de los 100 pesos que estamos imaginando que es el presupuesto, te queda un espacio de alrededor de 8 pesos. En esos 8 pesos es donde va a entrar la política pública que tengas, cualquier gobierno que llegue, que tenga pensada para realizar cada año, ¿no? Aquí entraría salud, educación, seguridad, infraestructura, etcétera. Entonces, como vemos, es un espacio súper pequeño para hacer política pública. En estos 8 pesos, ¿cómo viene cómo viene el tema de educación? Estamos observando que si bien trae un incremento, aún no se cumple con lo que nos exige el BID o la ley, por ejemplo, y tenemos que hay una disminución, por ejemplo, en el gasto por alumno en educación básica, estaríamos viendo una reducción de alrededor del 2%. Entonces, y la educación básica, pues no es de las más importantes, pero sí de la que más recursos requiere por el número de estudiantes que tenemos y por el impacto que tiene en toda la trayectoria de vida de las personas, ¿no? Entonces, sí podemos presumir que a lo mejor tenemos, me parece que son 44,000 millones de pesos adicionales en educación, pero si nosotros vemos el gasto por nivel educativo, estamos viendo una disminución, por ejemplo, en educación básica. Igualmente en salud no estamos cumpliendo con lo que se está, con lo que se exige a nivel internacional y con las propias leyes de México. Y aunque los tres sectores que estamos analizando, podemos ver que se incrementa, aún no se alcanzan estos niveles recomendados, ¿no? Ni para el sistema de salud universal, ni para disminuir el rezago educativo y tampoco para generar crecimiento a través del gasto de inversión. Se ha hablado mucho sobre un incremento en el gasto de inversión, pero cuando aislamos los tres grandes proyectos, bueno, uno de ellos está terminado, vemos que el gran aumento es en lo que era SCT, que es infraestructura. En el tema de carreteras, vemos que ahora sí se está atendiendo el tema de alcantarillado y drenaje, que durante 3 años se le hicieron grandes recortes, tanto en el ejercicio como en el aprobado, y si no se atendía en este año, podríamos haber experimentado en los siguientes 2 años, no tal vez no al nivel como pandemia COVID, pero sí tendríamos un tema de salud importante por el tiempo en que se dejó rezagado las áreas de drenaje y de alcantarillado. Entonces, como una palomita a que estén como reasignando recurso a este tema de drenaje y alcantarillado, pero nuevamente no es suficiente para cumplir con los estándares y con lo que requieren las siguientes generaciones, que Alex es experta en explicarnos cómo necesitamos un presupuesto con perspectiva intergeneracional. Sí, ahora bien, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria que encabeza Alejandra Macías presentó un documento este pasado lunes, apenas ayer, de 102 páginas que créanme que no vale la pena, vale muchísimo la pena que usted entre a investigarlo porque Alejandra, me encontré con cosas extraordinarias como la economía de los cuidados. Si nos quieres ayudar justamente a entrar a esto que se traduce en bienestar de la población. Claro que sí, Raimundo. Este tema es uno de los más que nos interesan más, ponerlo sobre el debate público y sobre todo que existan pues soluciones o medidas, ¿no? Se tomen decisiones al respecto. Voy a ligar lo que dijo Adriana, gracias de la perspectiva intergeneracional con este tema. ¿Por qué? Porque lo que identificamos en el presupuesto ya desde el año pasado es que los recursos que van a la población menores de 5 años están por el orden del 0.5% del presupuesto, ¿no? Mientras que para adultos mayores se dedica casi el 20% o un poquito más del 20% de todo el presupuesto. Entonces aquí vemos ya una inequidad intergeneracional en este momento y no digamos para el futuro. Ahora, sobre este gasto en primera infancia y de cuidados. Lo que vemos positivo es que en el presupuesto ya estipulan el levantar una encuesta para entender bien qué es lo que necesitamos y cómo ir diseñando un sistema de cuidados, ¿no? Nacional de cuidados. Esto tendría que incluir tanto el cuidado de los niños menores de 5 años como a los adultos mayores, ¿no? Y eso es positivo, lo va a levantar INEGI, pero al mismo tiempo a INEGI le recortan 10% de su presupuesto. Entonces esperemos que sí se realice esta encuesta porque la necesitamos muchísimo, necesitamos un buen diagnóstico que nos permita construir sobre eso.
La mala noticia es que los pocos programas que pudimos identificar como una base para un sistema de cuidados tienen un recorte de casi el 3% y son alrededor de 30,000 millones de pesos, ¿no? Comparado con el 1,7 billones que va a los adultos mayores. Entonces, en este sentido, eh, pensamos que hay que equilibrar, hay que ser justos en cuanto al financiamiento, tomando en cuenta las necesidades de cada grupo poblacional. Y pues para eso necesitamos entender qué necesitan los niños de 5 años, los niños, niñas y jóvenes, también la población que está entre esas edades y los adultos mayores, ¿no? Porque finalmente todos somos sociedad, todos tenemos derechos y todos necesitamos servicios públicos de calidad. Sí, Adriana, por igual hombres y mujeres contribuimos con los ingresos tributarios, pero tú has sido especialmente muy indagadora, muy acuiciosa en revisar a las mujeres, cómo les va a ir en el 2023 en este presupuesto. Bueno, en el tema de por ejemplo, en las pensiones, tenemos que reciben una menor asignación, no solamente en el presupuesto, sino también hemos observado, por ejemplo, en el ENIG, que sabemos que el 60% de los hombres y el 41 son hombres y el 42% son mujeres, y que el promedio de las mujeres reciben un monto de pensión 14% menor comparada con la pensión recibida por los hombres. El sistema de cuidados que aquí menciona Ale, de hecho, lo promovimos a través del grupo de transición hacendaria, donde también el CIEP era parte de este grupo, y una de las propuestas fue justo crear el Sistema Nacional de Cuidados y comenzar con una encuesta. Entonces, celebramos que esté integrado en el proyecto de presupuesto de egresos, pero nuevamente lo que podemos observar es que tenemos programas, la mayoría de los aumentos en el gasto, en estos 8 pesos que les decía, estos aumentos en los programas sociales los vemos en justamente los programas prioritarios del gobierno federal, Sembrando Vida, o Producción para el Bienestar, entre otros. Y bueno, voy a aislar el tema de las pensiones para adultos mayores porque ese es uno de los programas que se asigna un 50-50% de los recursos, pero fuera de ese, la mayoría de los programas, algunos todavía no cumplen con las reglas de operación que garanticen la igualdad entre hombres y mujeres, y nuevamente solamente estamos etiquetando por etiquetar recursos. Tenemos igual un crecimiento en el anexo 13, que es el de igualdad entre hombres y mujeres, pero si aislamos estos 11 programas prioritarios, observamos una caída nuevamente del 40% respecto al año anterior y 60% respecto a 2018. Entonces, estamos solamente etiquetando en el papel, estamos colocando que hay mayor recursos para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, pero cuando observamos los programas y sus reglas y la forma en la que asignan los recursos, vemos que los privilegiados son los hombres. Entonces, y aquellos programas como en las estancias infantiles, como las escuelas de tiempo completo, que justo el día de hoy el juez dictaminó que tendríamos que reinstalar este tipo de programas. Esos programas que sí inciden directamente en la igualdad entre hombres y mujeres, pues no tienen un crecimiento sustancial de recursos. Entonces, este proyecto se queda una vez más solamente en letra, que cuando lo vemos en la práctica sigue sin garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Vaya, Alejandra, uno de los temas más reiterados que se demandan al Poder Ejecutivo, particularmente al presidente, es que la promesa de un sector salud fortalecido en su infraestructura y en sus servicios al derechohabiente, lo vamos a tener al nivel de Dinamarca. ¿Van a alcanzar los 2 años que faltan para eso? Yo lo veo muy complicado, Raimundo. O sea, empezamos con la desaparición de algo que si bien necesitaba mejoras, ahí estaba atendiendo a la población. Y después aparece el INSABI, nunca acaba de tener reglas de operación, de saber cómo iba a operar, tampoco acaba teniendo presupuesto, claro que se atraviesa la pandemia, pero aún así los recursos que van a salud nunca han sido suficientes, ¿no? Ni siquiera en la pandemia. Ahora, hace 2 semanas, ¿no? Se crea el organismo descentralizado para operar el IMSS Bienestar, que ahora va a ser la entidad para otorgar estos servicios de salud universal. Sin embargo, en el presupuesto pues, no vemos
organismo, no vemos esa línea o líneas de presupuesto, seguimos viendo el IMSS Bienestar en el ramo 19 y además con un recorte. Entonces todavía no entendemos cómo va a ser la operación de ese organismo con la estrategia que también presentaron la semana pasada. Tal vez fue muy pronto, pero ojalá en los próximos días sí podamos ver que hay un presupuesto suficiente para atender a toda esta población que ahorita no tiene, porque incluso se reporta como no tiene servicios de salud, aunque en el papel pudieran ir a cualquier lado, ¿no? Pero eso no sucede. Entonces necesitamos presupuesto para poder operar esa política pública y sobre todo para que las personas pues sientan que sí tienen esos servicios, ¿no? Que sí tienen acceso al derecho de salud. Ay, caray, Adriana, en las cifras que citó Alejandra, habrá un incremento a las entidades federativas. ¿Será esto suficiente para que acá, en una entidad federativa, por ejemplo, como el Estado de México, aunque son obviamente 32 entidades, sean suficientes para recuperar algo de bienestar? Mm, Pues tuvimos 2 años, me parece que llevábamos 2 años consecutivos de ajustes y además hay que recordar que desapareció el programa que estaba para apoyar a las policías locales y entonces ahí sí tuvieron una baja importante los estados. Hoy el gasto federalizado que se está proponiendo en el proyecto para 2023 es de alrededor de 2.4 billones de pesos y esto es casi 10% más que el aprobado en 2022. Tenemos un aumento importante, en promedio por habitante se le estarían destinando alrededor de 5.500 pesos para educación, 1.300 pesos para salud y 2.500 pesos para protección social. Si lo vemos a ese nivel, pues creo que ninguno de estos rubros, como se los acabo de mencionar, pues cumplen con lo que requiere cada uno de los que vivimos en este país. Entonces sí tenemos un aumento importante, pero no podría cumplir con los recortes que ha tenido durante los años previos, ¿no? No son suficientes ni siquiera para alcanzar el nivel de inversión en estos sectores que recomienda, por ejemplo, la CEPAL, que es alrededor del 5% del PIB. Caray. Alejandra, finalmente, ¿vamos a pasar entonces de la austeridad republicana ahora a la pobreza franciscana? Yo creo que depende para qué, ¿no? Yo no veo ninguna austeridad en los programas prioritarios, menos en la pensión para adultos mayores, ¿no? Crece 34%. Em, yo no veo tampoco austeridad en las megaobras o en los proyectos prioritarios también de esta administración. Y tampoco veo austeridad en los ineludibles, ¿no? O sea, pensiones está creciendo al Sí. 12.8%, costo financiero de la deuda crece al 30%. Y te voy a dar un dato, Raimundo, o sea, Sí. entre pensiones y costo financiero de la deuda, vamos a estar gastando 8.8% del PIB. Todo lo que recaudamos por ISR es el 8%. No nos alcanza con esa recaudación para pagar esos dos rubros. ¿De dónde vamos a sacar para tener un mejor sistema de salud, educación, infraestructura? Pues de la deuda, ¿no? Que después la tenemos que pagar o simplemente van a tener más recortes y tenemos que Sí. seguir pagando esos niveles de deuda. Y si no tenemos cautela con las proyecciones para el 2023, pues muy probablemente los requerimientos financieros, el endeudamiento, lo que necesitemos para ajustar y poder gastar lo que se quiere gastar, suba y eso va a presionar otra vez las finanzas públicas. Y necesitamos ir planchando un camino, porque si ya no se dio la reforma fiscal el año pasado, pues tendría que darse a inicios de la siguiente administración. Entonces, ya hay muchos diagnósticos, ya hay muchas propuestas que incluso el grupo de transición fiscal hemos estado trabajando ahí. Hay también muchas organizaciones civiles e incluso incorporar a la población en general para ir orientando esta discusión y que en 2024 pues la reforma fiscal sea una realidad. Bueno, pues yo la verdad es de que me quedo también sorprendido por la cantidad, obviamente,
de carencias que vamos a tener en este presupuesto para el 2023. Y bueno, pues lo que recomiendo a nuestra audiencia es seguir en sus redes sociales a Adriana Hernández Ortiales, quien siempre nos tiene al día en materia de finanzas públicas, y desde luego al Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, quien está a cargo Alejandra Macías Sánchez, quien también se ha creado a su alrededor un micrositio que verdaderamente está de agasajo para poder conocer las finanzas públicas a detalle. Muchísimas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias, Adriana. Muchas gracias. Doctor. Un gusto. Saludos, Ale. Un gusto, igualmente, Adriana. Gracias, muy buenas noches. Bueno, pues ahí lo tiene, el mejor diagnóstico y análisis de lo que el gobierno pretende cobrar de impuestos a empresas y personas y la forma en que lo hará gastando los recursos que le entregaremos y las prioridades que no necesariamente responden a lo que requerimos los ciudadanos. Antes de ir un breve corte, les recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos sigan en Facebook y en Twitter, @MX Noticias y @Raimundo Tenorio. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.